¿Por qué Zenitsu terminó de esa manera al final de la temporada? Todo el mundo sabe que Zenitsu siempre fue un poco despistado. De hecho, resultaba hasta raro verlo como cazador de Oni, porque el tío es un miedica, perezoso y solo quería pasarse la vida persiguiendo a Nezuko. Pero al final de esta temporada, parece que el tío se transformó en Jiraiya. Se quedó como si estuviera dormido, porque durante todas estas temporadas vimos que, más o menos, cuando él dormía y entraba en ese estado de trance, era como si tuviera otra personalidad, y esa personalidad sí que era un cazador de Oni de otro nivel, de los mejores, de hecho. Pero despierto, consciente, nunca estaba en ese estado, pero ahora, al final de la temporada, aparentemente, entró en ese estado incluso estando consciente. ¿Y por qué demonios pasó eso? En el episodio queda claro que ese cambio fue por culpa de una carta que recibió. Pero ¿qué demonios había en esa carta que hizo que Zenitsu se pusiera así? No sé si lo sabes, pero Zenitsu, cuando era más joven y fue acogido por el anciano que era el Hachira del Trueno, tenía un compañero, y ese compañero era... Déjame ver cómo se llamaba. Y ese compañero era Kaiyaku. Así que los dos crecieron y entrenaron juntos con el maestro Hachira del Trueno. Como consecuencia, tenían un vínculo muy fuerte. Y lo que había en la carta tenía que ver con Kaiyaku y el viejo Hachira. Pero para que entendáis mejor la reacción de Zenitsu sobre lo que estaba escrito en la carta, os voy a contar un poco la historia de Kaiyaku y Zenitsu. Kaiyaku, por increíble que parezca, ya apareció en el anime y no era otro que aquel chaval hijo de Misenga, que fue criado por el Hachira de la Roca antes de que él se convirtiera en Hachira. Y fue ese chaval miserable que llevó a Oni a la casa del Hachira que estaba cuidando de los niños y entregó a todos solo para salvar su propia vida. Pero bueno, en esa época él era solo un niño, ¿no? Así que tampoco se le puede culpar demasiado. Él fue el chaval que después fue recogido por el Hachira del Trueno, junto con Zenitsu, y ambos fueron entrenados por él. Así que los dos, Zenitsu y Kaiyaku, fueron entrenados en el estilo de la respiración del trueno. Y por increíble que parezca, Kaiyaku lo hizo mucho mejor que el propio Zenitsu. Bueno, en realidad no es tan increíble, ¿no? Teniendo en cuenta la personalidad de Zenitsu, al menos cuando estaba despierto. Pero ¿qué fue lo que pasó? La respiración del trueno tenía, si no me equivoco, 6 formas. Y al final, Kaiyaku aprendió 5 formas de la respiración y Zenitsu aprendió solo una, que fue precisamente la primera forma. Y la única forma que Kaiyaku no consiguió aprender fue la que aprendió Zenitsu. Pero ahí puedes ver que Kaiyaku era mucho más talentoso que Zenitsu. Pero a pesar de ser muy talentoso, Kaiyaku era un auténtico capullo. Y así como hizo cuando era un niño y delató a todos a Oni para no morir, porque hizo aquello a cambio de su propia vida, lo repite de nuevo después de ser adulto y de haber aprendido el estilo del trueno. Y es ahí donde ocurre el acontecimiento que estaba escrito en la carta. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Kaiyaku, más o menos a mitad de la temporada, se encontró con la luna superior número 1, y sabemos que la luna superior número 1 es algo, bueno, en realidad no lo sabemos, ¿no? Pero debe de ser la leche, porque el 6 ya era así, imagínate él. Así que ese bicho se encontró con el chaval, que era un cazador de Oni bastante básico, claramente no podía acabar de otra manera, y la luna superior número 1 le dio una paliza al pobre. Entonces, igual que hizo cuando era niño, pidió clemencia, suplicó y pidió que no le mataran. Entonces, la luna superior número 1 vio algún tipo de potencial en SK, en el cazador de Oni, y decidió darle su sangre para ver qué pasaba, ¿no? Porque no siempre que un Oni da su sangre, los demás se convierten en un Oni poderoso, o a veces incluso pueden morir. Pero él vio potencial ahí y decidió darle su sangre, porque los Oni superiores, especialmente el número 1, no le dan su sangre a cualquiera. Entonces le da su sangre ahí mismo, e incluso le dijo que si dejaba caer una gota de sangre, le volaría la cabeza. Así que el cobarde ese, arrodillado, va y se toma toda la sangre del tipo, sin pensárselo 2 veces, y después de unos días acaba convirtiéndose en un Oni. Y después de mucho tiempo devorando gente como un loco, el tipo termina convirtiéndose en una de las lunas superiores. Así que eso era una de las cosas que estaban descritas en la carta para Zenitsu, ¿no? Que su compañero, con quien creció y que más o menos se convirtió en cazador de Onis junto a él, se había convertido en un Oni. Ya fue un golpe duro ahí. Pero lo peor de todo fue que el maestro de los dos, por culpa de eso, por la vergüenza de que su alumno se hubiera convertido en un Oni, en una luna superior y hubiera matado a un montón de gente, acabó cometiendo seppuku. El tipo dio su número CPF desde 0.
Entonces, amigo, con el que era prácticamente su hermano convirtiéndose en un Oni y el que era prácticamente su padre acabando como comida de peces, el hombre perdió la cabeza. Así que básicamente fue por ese motivo que Zenitsu dejó de ser un pringado y básicamente entró en su modo Jiraiya al 100% todo el tiempo. ¿Y tú, qué te ha parecido? A mí me ha gustado ese giro en la trama.